Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a hablar del tema del aborto. Me gustaría comenzar con una frase de Teresa de Calcuta que dice lo siguiente: creo que en la actualidad el gran destructor de la paz es el aborto, porque es una guerra contra un niño, el homicidio de un inocente asesinado por su propia madre. Y si aceptamos que una madre puede matar a su hijo, ¿cómo podemos predicar que no se maten unos a otros? Cuando se practica el aborto, la madre no aprende a amar, sino que asesina a su propio hijo para resolver sus problemas. Un país que acepte el aborto no enseña a su pueblo a amar, sino a usar la violencia como medio para obtener lo que desea. Es por ello que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto. Quizás sería bueno preguntarnos en primer lugar ¿qué es el aborto? Bueno, el diccionario Larousse define abortar como provocar deliberadamente la interrupción del embarazo. Aborto es un término muy amplio e inclusive se usa para definir los diversos métodos que se utilizan para destruir a un feto humano en desarrollo. Luego los vamos a mencionar, pero quizás la pregunta de fondo sería ¿cuándo comienza la vida humana? Bueno, la vida humana comienza al momento de la concepción. Las ciencias médicas y biológicas nos proveen la siguiente información. En el primer mes, inmediatamente después de la fertilización de un óvulo, comienza el desarrollo celular. Antes de la implantación del cigoto en el útero, queda establecido el sexo. En el momento de la implantación, la nueva vida está compuesta de cientos de células y desarrolla una hormona protectora para evitar que el cuerpo de la madre lo rechace como tejido extraño. A los 17 días, la nueva vida ya ha desarrollado células sanguíneas. La placenta es parte de la nueva vida, no de la madre. A los 18 días se registran las pulsaciones de un músculo de manera esporádica, que se trata del corazón. A los 19 días comienzan a desarrollarse los ojos. A los 20 días ya está formado todo el sistema nervioso. A los 24 días el corazón comienza a latir en forma regular. Y a los 28 días ya se ha formado 40 pares de músculos a lo largo del tronco de la nueva vida. También están en franca formación los brazos y las piernas. En el segundo mes encontramos estas siguientes características. A los 30 días ya es evidente el flujo regular de la sangre dentro del sistema vascular. También comienza el desarrollo de los sistemas auditivos y olfativos. A los 40 días la energía que produce el corazón es casi 20% de un adulto. A los 42 días el esqueleto está completo y presenta varios reflejos. A los 43 días se registran ondas eléctricas cerebrales. Esta es evidencia concreta de que ya existe el proceso de razonamiento del cerebro. Se puede considerar que el nuevo ser es una persona pensante. A los 49 días el feto parece un muñeco en miniatura, con dedos en las manos y pies y orejas bien formados. A los 56 días todos sus órganos ya funcionan, el estómago, el hígado, los riñones y el cerebro. Todos los sistemas están funcionando. Comienzan a aparecer las líneas en las palmas de las manos. El desarrollo futuro de la nueva vida consiste en ir refinando e incrementando su tamaño hasta alcanzar la madurez, que va a terminar aproximadamente a los 23 años de edad. El nuevo ser ya tiene todas las partes de su cuerpo y solo necesita alimento. Estamos hablando en el segundo mes. Este proceso ocurre en 2 meses antes de que la mamá lo note o sienta el movimiento de su bebé. La madre no siente el movimiento del bebé hasta 4 meses después de la concepción. Pero veamos en el tercer mes algunas características. A las 9 y 10 semanas, el nuevo ser entreabre los ojos, traga y retrae su lengua. A la 11ª y 12ª semana, mueve brazos y piernas y aparecen las uñas de manos y pies. Además de chuparse el dedo pulgar, el nuevo ser inhala y expele el líquido amniótico. En el 4º mes, o sea las 16 semanas, se pueden distinguir con claridad los órganos genitales. Las manitas ya pueden tomar cosas. El nuevo ser nada, patea, se mueve, aunque la madre no sienta todavía esos movimientos. A las 18 semanas, las cuerdas vocales ya están trabajando. El nuevo ser ya puede llorar.
En el 6º mes, a las 29 semanas, comienza a aparecer el cabello. Su peso es de casi 500 gramos y su altura de 30 centímetros. Aunque nadie comprende por completo todos los caminos y obras de Dios, Él hará lo que es mejor a favor suyo y de su Hijo. Cada vida preciosa que se anida en el vientre de una madre está en el proceso formativo de Dios, el hacedor de todas las cosas. Dice Isaías 44:24, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo. Ahora, ese feto humano en desarrollo, ¿podemos considerarlo una persona o un ser humano? Sí, el ser humano se define como un miembro de la especie Homo sapiens. Cada ser humano individual tiene su propio código genético o ADN que es singular y que quedó establecido en el momento de la concepción. El ADN del feto humano no solo es diferente al de los animales, a las aves y a los peces, sino también es distinto al ADN de su madre. Primera de Corintios 15:39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Pero qué llamativo, que aún el feto tiene un ADN diferente al de su mamá. ¿Cuáles son las evidencias científicas? Si un huevo fertilizado no es en sí mismo un ser humano completo, nunca podría llegar a ser un hombre, porque se le tendría que añadir algo y sabemos que eso no sucede. Pero mirando desde el punto de vista médico, el juramento de Hipócrates es un código de valores éticos que ha regido a la profesión médica desde tiempos inmemoriales. Una profesión que tiene el poder de matar, así como el poder de curar, demanda un reglamento de compromiso moral no negociable. Aún en las culturas paganas había una convicción innata de que era malo practicar el aborto, tal como se evidencia en el juramento hipocrático, que lo prohíbe. Este juramento ha dominado la civilización occidental desde cuando menos el año 400 a.C. hasta años recientes, y en parte fíjese lo que dice. El régimen que adopto será para el beneficio de mis pacientes, esto dice el médico, de acuerdo con mi habilidad y juicio, y no para su perjuicio o para algo malo. No daré ninguna droga mortal a ninguno de ellos, aunque me lo pidan, ni tampoco aconsejaré que lo hagan y especialmente no ayudaré a una mujer a practicar el aborto. Pero también existen evidencias bíblicas, ya que la condición de persona de un bebé nonato queda ampliamente demostrada en la vida de Juan el Bautista, quien saltó de alegría cuando aún estaba en el vientre de su madre. Dice allí Lucas 1:44, tan pronto como llegó la voz de tu salvación a mis oídos, habla Elisabet, la madre de Juan, diciéndole a María, la criatura saltó de alegría en el vientre. Dios participa activamente desde el momento inicial del desarrollo de una persona, aún antes de que el nonato tenga apariencia de bebé. El salmista David dijo a Dios en el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. La Biblia establece explícitamente que Dios no solo forma al nonato en el vientre, sino que también tiene un plan para su futuro antes de la concepción. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, dice Dios, y antes que nacieses, te santifiqué. Pero, ¿cuáles son los puntos de vista principales en cuanto al tema del aborto? Bueno, por un lado está la postura pro vida. Son algunas personas que creen que el feto humano es una persona desde el momento de la concepción y que el nonato debe recibir la protección de las leyes en cuanto a su derecho a vivir. Esta posición, podemos decir, está de acuerdo con la Biblia, que valora tanto la vida del nonato como la de la madre. Éxodo 21:22 al 25, preste atención lo que dice la Biblia. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pero también está la postura pro aborto, algunas personas que creen que el feto solo es una persona en potencia, como determinó la Suprema Corte de Justicia en el juicio de Roe versus Wade en 1973, y por lo tanto no se les debe conferir protección constitucional. Dicen, los que tienen la postura pro aborto, que la embarazada tiene derecho a tomar la decisión de matar o dejar vivir al nonato.
Esta posición acarrea la ira de Dios porque no toma en cuenta la santidad de la vida humana y no brinda protección a los inocentes. En Proverbios 6, 16 y 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Pero tienen los cristianos la responsabilidad de tratar de frenar la matanza de los bebés nonatos? Claro que sí. Proverbios es el libro de la sabiduría y da una fuerte amonestación. Allí en el 24, 11 y 12 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Los cristianos tienen la responsabilidad de ministrar a las mujeres que han abortado o que están considerando hacerlo. En general, las mujeres que han tenido un aborto o que están considerándolo están sufriendo. Necesitan una persona amorosa y compasiva que les ayude en este tiempo de necesidad. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero planteémonos la pregunta: ¿por qué algunas mujeres deciden abortar? Bueno, las mujeres que deciden abortar están convencidas de que es la manera más fácil y práctica de resolver un problema muy difícil. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Pero ¿cuáles son algunas situaciones que hacen que una mujer crea que el abortar es una decisión razonable? Hay por lo menos 10 causas principales para decidirse por el aborto. Y siempre está presente el temor. Temor a las reacciones de los padres, al rechazo y a la burla. Temor a la responsabilidad económica, a no poder cuidar del bebé. Temor de un embarazo provocado por violación o incesto. Presión para tomar una decisión de parte de los padres, del padre del bebé o de un consejero. Sentir que es malo traer al mundo un hijo no deseado. Pensar que se trata de un medio alternativo al control de la natalidad. Sentir que el feto es tan solo una masa de tejido y aún tener poca convicción moral por ignorancia de la palabra de Dios. Estas son las principales razones por la cual una mujer puede decidirse por el aborto. Pero existe una creencia falsa que dice lo siguiente: el aborto solo es un procedimiento para eliminar una masa de tejido del vientre de una mujer y ella tiene derecho a determinar lo que sucede en su propio cuerpo. Pero la creencia correcta expresa: el ser que está dentro del vientre de una mujer embarazada es un ser humano, separado y singular, creado por Dios en el momento de la concepción. Una mujer tiene derecho sobre su propia vida, pero no tiene derecho a destruir otra. Isaías 44:2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas. Cuando pensemos en el tema del aborto, déjeme mencionar cómo a través de los distintos métodos que se utilizan para abortar, se lastima de una manera considerable al feto. Observe el método de succión por aspiradora. El útero se dilata y se inserta un tubo conectando un aparato de succión. La aspiradora es tan poderosa que en un embarazo de poco tiempo el bebé queda destrozado en un instante y se succiona hacia el exterior de la matriz. En embarazos más avanzados se raspa el bebé para separarlo del útero y cada parte se succiona. Por otro lado, el método de dilatación y evacuación, se abre el canal vaginal para introducir unos enormes forceps que despedazan el cráneo del bebé. El cuerpo se corta en varios pedazos y se saca uno por uno. Hay métodos alternativos para este procedimiento que incluyen succionar el cerebro del bebé de tal manera que su cabeza se colapse o que explote su corazón. Pero también los que practican el aborto pueden utilizar el método de dilatación y curetaje. El útero se dilata lo suficiente como para introducir un cuchillo circular. El doctor lo utiliza para raspar la pared del útero y cortar al bebé y a la placenta. Luego retira cada pieza del útero una por una. Pero también está el método salino. Se retira parte del líquido amniótico que rodea al feto y se introduce una mortal solución salina. El bebé inhala la solución venenosa y se asfixia. La madre toma una droga, pitocina, que provoca la labor del parto.
Por medio de ese proceso, los órganos y tejidos del bebé se queman y el bebé nace muerto o moribundo. En la mayoría de las clínicas ya no se utiliza este procedimiento. Pero también pueden utilizar el método de la prostaglandina. Este es similar al método salino, excepto que la piel del bebé no se quema. La droga estimula la contracción del útero y la madre expulsa al bebé sin importar su tamaño. En algunos casos este método puede dar como resultado el nacimiento de un bebé vivo, pero por lo general se le deja morir. Este método ya no se utiliza en la mayoría de las clínicas. El método RU486, denominada la píldora para abortar, la droga es un esteroide sintético que destruye la hormona progesterona que es necesaria para preservar la vida dentro del útero. La madre toma la droga 2 veces, se enferma gravemente y el resultado frecuente, pero no siempre, es la expulsión de un bebé muerto. Deuteronomio 32:6 dice: «Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció». Pero también está el método de nacimiento parcial. Se tira del pie del bebé con un forceps y se le obliga a entrar en el canal vaginal para nacer. Todo el cuerpo del bebé se saca excepto la cabeza. Se introducen unas tijeras en la cabeza del bebé y se le hace un orificio lo suficientemente grande como para succionar el cerebro por medio de un tubo de succión, lo cual provoca que se colapse el cráneo. Entonces se expulsa el pequeño cadáver. Este procedimiento se utiliza después de 20 semanas de embarazo, por lo general entre los 6 y 9 meses. Los que rechazan el aborto califican este procedimiento como homicidio. Fíjese la variedad de métodos para realizar un aborto. Mirando toda esta realidad, si deseamos ayudar a la gente a obtener la perspectiva de Dios respecto al aborto, lo mejor es enseñarle lo que dice la Biblia. Muchos nunca han oído ni leído la palabra de Dios y no saben lo que Él dice respecto al aborto. Los que están a favor del aborto no necesariamente creen una mentira, quizás nunca han conocido la verdad. Dice Jeremías 1:5: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Mire, hay una porción en la Biblia clave, Salmo 139 del 13 al 16, en donde encontramos que Dios es quien da la vida y controla su extensión. Dice el versículo 16: «Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas». Dios es quien da interioridad, forma los órganos humanos. Dice el versículo 13: «Tú formaste mis entrañas». Además, Dios es quien es el dador. Es Él que nos da el cuerpo. Dice el versículo 15: «No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado». Pero en último lugar, Dios es quien advierte, vigila y provee lo que necesita el embrión. Fíjese el versículo 13 que dice: «Mi embrión vieron tus ojos». Es por eso que, si usted está pensando en hacerse un aborto, es importante hacer un alto. Cuando vaya a decidir en cuanto al aborto, consulte lo que Dios tiene que decir al respecto. 2 Timoteo 1:5 dice: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Pero, moralmente hablando, ¿por qué es malo el aborto? Puesto que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, el aborto por decisión es un homicidio premeditado. Dios dice en Éxodo 20:13: «No matarás». Pero quizás usted dice que un feto no puede considerarse igual que un niño. Bueno, según el punto de vista divino, un feto no es una masa de tejido. La palabra de Dios no hace distinción entre un niño en potencia y un bebé recién nacido. Desde los primeros momentos de la concepción de un neonato, Dios está interesado en él. En la etapa embrionaria, como vimos recién en Salmo 139, Él está presente. Y en la etapa fetal, Lucas 1:15 dice: «Porque será grande Juan el Bautista delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre». Es por eso que es necesario no solamente que haga un alto, sino que tenga precaución. Nunca cambie los principios dados por Dios por seguir los argumentos emocionales de la ética relativista. Proverbios 14:12 dice: «Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Ahora quizás usted se pregunta si las mujeres no tienen el derecho a ejercer el control sobre su propio cuerpo.
Bueno, una mujer puede tener derecho a controlar su propio cuerpo, pero durante el embarazo existen dos cuerpos diferentes, dos corazones diferentes, dos patrones de ondas cerebrales diferentes, dos códigos genéticos diferentes, por lo general dos tipos de sangre diferentes y dos sexos diferentes. Quiero mencionar un argumento más en este tiempo y vamos a continuar en el próximo programa, pero algunas personas dicen el aborto debería aplicarse solo después de evaluar la viabilidad. La viabilidad es la capacidad de una persona para sobrevivir sin la ayuda de otros. Con respecto a un bebé, la viabilidad se refiere a si el bebé puede sobrevivir fuera del vientre de su madre. Una persona puede perder viabilidad por causa de la edad, una enfermedad o por un accidente grave, pero ¿acaso ello le niega el estatus de ser humano? Un niño de 3 meses no puede sobrevivir por sí solo. Un hombre de 60 años de edad conectado a una máquina de respiración tampoco puede valerse por sí mismo. ¿Deberían considerarse estas personas candidatas a la eutanasia? Los que insisten en el estándar de la viabilidad le quitan el derecho de protección a quienes más lo necesitan. Si está enfrentando un tiempo de crisis en cuanto al tema del aborto, le hemos estado planteando lo que dice la palabra de Dios, y qué bueno sería que usted pueda volver sus ojos a aquel que le creó, y si necesita consejería, necesita ayuda, es importante que la busque inmediatamente, de tal manera que pueda afrontar este tiempo de la manera que Dios quiere y no conforme a lo que dicen las personas o aún lo que siente usted misma. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.